¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un ensayo muy interesante. Me salgo de esas reseñas de novela y de poesía que venía haciendo últimamente, sobre todo de novela. Alejandro Alonso Vargués eh, hace un análisis muy interesante sobre, además demostrando con datos históricos contrastados, como el histórico y contrastados, como él dice la sinopsis, y bajo la experiencia y los estudios de su propio conocimiento de él mismo, eh, viene a decir que históricamente las sociedades bajo políticas liberales siempre han sido más prósperas que las sociedades bajo las políticas socialistas o comunistas. Qué debate más interesante y más en la situación actual de nuestro país. Detalla cómo nacieron las corrientes políticas del socialcomunismo y del liberalismo, cuáles fueron los fundadores de dichas corrientes y cuáles fueron los resultados a lo largo de la historia de cada movimiento en diferentes países en los que se aplicaron o se siguen aplicando. También se comparan ambas corrientes políticas en casos de la política actual y en todos los ámbitos sociales, como son la economía, la sanidad, la educación, el trabajo o la inmigración. Y cómo la ambición del poder hace que los políticos siempre terminen realizando políticas distintas a las que promueven hasta su llegada, sin importar los resultados que en la sociedad, bueno, que impacten en la sociedad, siempre que sean capaces de mantenerse en la parte más alta de la cúspide política, y lo hemos visto. No voy a decir que lo estamos viendo, sí que lo hemos visto. O quizá también. Eh, o de solucionar su futuro fuera de la política para siempre. El amigo Pablo Iglesias se me viene a la cabeza. Bueno, ¿quién es el autor? Nació en 1984, Alejandro Alonso cursó su estudio de hostelería y turismo, ejerciendo profesionalmente durante 30 años en el sector de la restauración y el alojamiento. Desde el año 2003 siempre desempeñó cargos de responsabilidad por su perseverancia y por sus aptitudes de liderazgo, consiguiendo incluso reconocimientos internacionales. Inició desde joven su estudio y su trabajo a nivel personal como inversor en mercados bursátiles y en criptomonedas, siendo siempre una persona emprendedora, y ayudó y asesoró a muchas empresas a la apertura de nuevos negocios o su expansión a nivel nacional. Con inquietud en el mundo político desde su adolescencia, ha participado en redes sociales y en campañas políticas, siempre apoyando y defendiendo los principios del liberalismo. No me considero un político, dice él. Más bien soy un ciudadano que llega para hacer política. Los políticos llegan para hacer lo mismo que todos hasta la fecha. Vivir de los impuestos del ciudadano. No te falta razón, ¿eh? Eh, es un libro que te va a hacer reflexionar, sea tengas el ideal político que tengas, y si no es que eres muy frío. Está perfectamente estructurado, como veis, toca muchos temas: sociedad, Agenda 2030, perdón, educación, igualdad, además todo contrastado, con datos, con noticias en prensa. Me parece una obra muy bien trabajada. Y aprovecho para agradecerte la confianza que has depositado en Círculo Rojo para llevarla a cabo. El título ya de por sí es toda una declaración de intenciones, plebeyos políticos. Eh, Se analizan, como estáis viendo, como podéis intuir, muchos temas. Muchos temas siempre desde esa óptica. En plebeyos políticos, creo que Alejandro Alonso construye un ensayo contundente y crítico que se adentra en las profundidades de la política española contemporánea. Además lo compara con estructuras feudales para exponer un ciclo perenne de explotación y subordinación, por decirlo así, que persiste a través de los siglos. La obra se organiza en secciones, como he dicho, secciones temáticas que exploran diversos aspectos de la sociedad y que empiezan en el origen del socialcomunismo hasta las dinámicas del liberalismo, pasando por críticas feroces y detalladas al sistema fiscal y a la gestión económica del Estado moderno. Solamente por eso merece mucho la atención este libro, porque el autor, como ya os he contado, tiene gran experiencia y conocimiento en economía, en nuevos negocios, y además ha asesorado a muchas empresas. El estilo es muy erudito y directo, cargado de alusiones históricas, lo que aporta veracidad y contundencia a la obra, y está cargado también de comparaciones entre el pasado y el presente, buscando con esto ofrecer, y lo consigue,
una visión panorámica de la evolución política y social. Utiliza un lenguaje muy asequible para todo tipo de lectores, aunque está cargado de tecnicismos cuando es necesario, lo que refleja un profundo conocimiento del tema. De eso que no os quepa ninguna duda. Este enfoque a mí me recuerda mucho a la tradición de los ensayos de divulgación política, donde autores como Noam Chomsky, por ejemplo, desgranan las complejidades de las políticas gubernamentales y sus impactos en la sociedad civil. La trama de Plebeyos políticos no sigue una narrativa lineal, sino que se despliega como un análisis profundo de varios temas interconectados, siempre de esa visión, que abarcan la historia política y las repercusiones actuales de las decisiones gubernamentales. Hay sátira a veces, hay crítica, se nombran a grandes periodistas españoles que hacen esa crítica o intentan, por lo menos, que veamos la realidad, como pueden ser Cárdenas o Albert Castillón, buen amigo, al que le mando un saludo, que seguramente verá esta reseña. El autor argumenta que la modernidad no ha erradicado las estructuras de poder opresivas, sino que la ha transformado en nuevas formas de control y manipulación. Me parece muy interesante. Uno de los mensajes clave es la crítica a la falta de representatividad y transparencia en la política, que él equipara, de ahí el título, a la explotación de los plebeyos en la Edad Media. Sé que os sonará exagerado, pero es una obra que hace abrir los ojos. No la vamos a comparar con 1984 de George Orwell, pero sí tiene similitudes con la exploración del lenguaje y la manipulación política como herramientas de control social. Es verdad que Orwell se centra en una distopía futurista, pero Alejandro Alonso analiza la realidad contemporánea, utilizando la historia como espejo crítico. Me resuena un poco de eco a la sociedad del espectáculo de Guy Debord, un libro que si no conocéis debéis buscar. Sobre todo lo relaciono con este libro por la crítica al consumo mediático y a la manipulación de la opinión pública a través de los medios, que eso es algo que vemos día a día, lamentablemente. Creo que la obra es relevante en este momento del país en el que hay mucho descontento social y político. Y una cosa interesante es que el autor aporta herramientas para entender no solo la política española, sino las dinámicas globales similares, haciendo de su lectura una experiencia enriquecedora para cualquier interesado en la política, en la economía y especialmente en la sociología. Creo que este libro es un llamado a la atención crítica sobre las estructuras de poder y la importancia de la participación activa en política. Has creado, querido Alejandro, una obra que no solo critica, sino también educa, alentando a los lectores a cuestionarnos y a no aceptar pasivamente lo que nos cuentan, lo que nos dicen. Lo dicen en la tele y en los medios, en algunos medios. Es muy recomendable, seas del ideal político que seas, para los amantes de los ensayos políticos y económicos, para los estudiantes incluso de ciencias sociales y para cualquier otra persona interesada en entender las complejidades del poder, la política en el mundo contemporáneo y lo que está pasando últimamente en nuestro país. Alejandro, has hecho un gran trabajo, desde aquí mi enhorabuena, y a mí me ha gustado mucho el libro y el enfoque que le has dado. No sé si todos opinarán lo mismo, pero aquí tenéis mi opinión. Muy recomendado, Plebeyos políticos, Alejandro Alonso Vargas. Nos vemos en la próxima.